Hola, en un estudio bastante serio de la Fundación San José se dice que los departamentos de Colombia se enorgullecen por tres cosas. Uno, por su equipo de fútbol, dos, por su comida y tres, por sus territorios. Y sí hay territorios muy bonitos, como los pueblitos del eje cafetero o las dunas de La Guajira. ¿Y qué me dicen de la cosmopolita y futura capital de Colombia, Galera Zamba, Bolívar? ¿Galera Zamba? Pero si eso queda en el Atlántico. No, eso queda en el Bolívar, mira este mapa. ¿Qué está está pasando? pasando? Lo que pasa es que hay disputas territoriales entre departamentos que se generan cuando dos departamentos reclaman el mismo territorio. Esto pasa por la poca claridad de las fronteras entre los departamentos, las diferentes percepciones de cada uno o la población que prefiera un departamento sobre el otro. Estas disputas siempre han existido, pero no solo fue hasta la Ley 1447 de 2011 que se dio un mecanismo para resolverlas, ayudado por el Congreso y por el IGAC. El IGAC es el Instituto Geográfico Nacional de Colombia, el cual tiene la responsabilidad de dar el mapa oficial de Colombia y de arreglar estas disputas. Hoy vamos a ver 5 disputas territoriales entre departamentos. Vamos para allá. La primera disputa es la que dije, entre Bolívar y Atlántico. En 1954 habían 4 fronteras diferentes, la del Bolívar, la del Atlántico, la del IGAC y la del Congreso. Y en este año se empezaron los estudios para poder delimitar una sola, que terminó siendo la que tenemos a día de hoy. Pero en 2016 el IGAC dice que hubo unos acuerdos de protocolo que no fueron firmados, por lo cual esa frontera queda inválida. Tras esto se crean estos territorios de disputa, un triángulo en el sur de la frontera, un centro piscícola entre los dos departamentos y el barrio de Barranquillita en San Estanislao de Kotzka. Y el punto de arriba es más especial. Pero incluso antes de estas reclamaciones ya había pasado algo. En 2009 Bolívar acusa al Atlántico de querer hacerse con el volcán El Totumo. El volcán El Totumo es un volcán de lodo medicinal que queda en el Bolívar pero bastante cerca a la frontera con el Atlántico. En 2009 el Atlántico empieza a construir una carretera para el volcán. Además, varios trabajadores del volcán empiezan a decir que los turistas atlanticenses decían que ese territorio próximamente iba a ser de ellos, así que le comunicaron eso al gobernador del Bolívar. Y en el acto más macondiano posible, el gobernador de Bolívar llegó al volcán, declaró que ese territorio era de Bolívar y clavó la bandera, y se comparó con Neil Armstrong clavando la bandera en la luna. Ah, te amo, Colombia. Dato de color, en esta foto del hecho aparece Dumek Turbay, el actual alcalde de Cartagena. Por todo este show, el Atlántico tuvo que responder y dijo que no, que ellos no se querían adueñar del volcán. Ellos querían estrechar las relaciones entre los departamentos y mejorar el comercio del volcán haciendo esa carretera. Prácticamente un malentendido. Pero el punto más importante de la disputa es Galera Zamba, un pequeño pueblo de 2000 personas ubicado justo en el punto más al norte de todo el Bolívar. Este pueblo, además de ser el lugar de nacimiento de la India Catalina, también tiene las salinas de Galera Zamba, el tercer punto de extracción de sal más importante de todo el país, y ambos departamentos en su momento se disputaron las regalías. Paréntesis, en este video vamos a hablar mucho de las regalías, así que voy a explicar qué son. Las regalías es la plata que las empresas extractivistas le tienen que dar al gobierno para poder extraer los recursos naturales del territorio. Esta plata luego se divide en el sistema general de regalías que le da a cada departamento según se extrajo de su territorio. Por lo que en estas disputas no son solo los territorios, también son los recursos y las regalías que estos puedan dar. Ahora sí, sigamos. Ambos departamentos se han disputado históricamente el pueblo y las salinas, pero es Bolívar quien ha ejercido control. Pero los habitantes de Galera Zamba dicen que ellos de verdad quieren ser parte del Atlántico, ya que el Bolívar no les presta una mínima atención y no les da los servicios básicos. Por lo que se quieren cambiar, ya que según ellos el Atlántico es mejor proveyendo estos servicios. Y de hecho esto ya lleva mucho tiempo. La noticia más vieja que encontré del movimiento es del 96. Y recientemente en 2022 se creó el movimiento Galera Zamba Atlántico Ya. Empezaron a hacer marchas en el pueblo, le mandaron una carta al gobernador del Atlántico e incluso hicieron una votación en Facebook para saber de qué departamento querían ser. Pero la cereza del pastel es que hicieron una recolección de firmas avalada por la registraduría para que se oficializara el cambio de departamento. ¿Y qué respondió el Atlántico? Dijo que preferiría mantener las buenas relaciones con el Bolívar en lugar de pelearse por Galera Zamba y por los demás sitios disputados. Por lo que se mantuvo la frontera y los habitantes de Galera Zamba quedaron muy tristes. La siguiente disputa es entre Cauca y Huila por el territorio de Santa Leticia y Moscopar, un territorio de aproximadamente 36.000 hectáreas, aunque otras fuentes dicen que 40 o 50.000. El territorio tiene varias cosas, un resguardo indígena ya que la mayoría de su población es indígena, un mirador de cóndores, unas aguas termales e incluso se dice que aquí vivió una pequeña colonia alemana. Pero lo más importante son dos cosas, Santa Leticia, el poblado donde vive la gente, y la ruta nacional 24 que conecta el Cauca con el Huila. Dato de color, haciendo este video me puse a descansar y a ver memes y me salió este, así que ya sabemos otra cosa que hay por ahí. En 1826 se establece la frontera y se da el territorio a Cundinamarca, que a futuro sería el Huila, pero hay que tener en cuenta que también ese territorio era dueño la familia Mosquera, de las familias más importantes del Cauca y todo el país. En 1843 comienza la primera migración de caucanos al territorio, en búsqueda de tierras fértiles para cultivar y hacer ganadería. Y la segunda ola se dio en el siglo XX, tras la construcción de la carretera nacional la mayoría de los trabajadores eran caucanos, por lo que se quedaron
a vivir en la zona, con costumbres caucanas y conexiones al Cauca. Además, las comunidades indígenas de la zona se unieron al Consejo Regional Indígena del Cauca y no al del Huila, fortaleciendo más la relación entre el departamento y el territorio. Por el otro lado, Huila no fue un departamento sino hasta 1905, por lo que no pudo hacer nada. Dato de color, la mayoría de los departamentos se crearon en 1905. Si quieren un video del boom de los departamentos de este año, díganlo, es un tema interesante. Volviendo al tema, tras la creación del Huila tampoco hubo un esfuerzo grande por integrar Santa Leticia, y en 1943 se ratificaron las fronteras, pero se dice que hubo una ratificación secreta que le dio Santa Leticia al Cauca. Ya luego en 1982 se reconoció la disputa y los mapas del IGAC de ese año en adelante muestran a Santa Leticia y Moscopán como un territorio en disputa, no se le da a ningún departamento. Ya en 2014 se reavivó la disputa gracias a una persona, el diputado huilense Orlando Ibagón Sánchez, que le pidió al IGAC una ratificación de las fronteras. Además, en la asamblea del Huila dijo que si ellos no cuidaban ese territorio, el Cauca se los iba a arrebatar, y además estuvo en contra de un proyecto de ley que proponía que los territorios en disputa se resolvieran a través de una votación popular. Incluso dijo que el Cauca hasta les quería arrebatar esta pequeña franja que contiene el Nevado del Huila. El Cauca no quiere esta zona, pero ciertas comunidades indígenas partes del CRIC sí la reclaman. Y luego en 2017 sí hubo declaraciones oficiales. El gobernador del Cauca dijo que sí hay una disputa que hay que resolver, pero que no hay ninguna reunión programada con el Huila, pero que el Cauca sí quiere hacer presencia en la zona. Y el gobernador del Huila sí dijo que había que organizarse para resolver la disputa. Además, el alcalde de La Plata, el municipio al que haría parte el territorio si fuera el Huila, dijo que gracias a su gestión se abrió el SENA, la policía y un hospital en la zona, aunque no sé qué tan cierto sea esto. De hecho, si vamos a Street View, lo único que vemos en Santa Leticia es un montón de publicidad política. A día de hoy solo han habido dos noticias importantes: que la policía de Popayán llegó a la zona e incautó unas cabezas de ganado de contrabando, y que hubo una restitución de tierra a los indígenas de la zona. Y en ambas noticias el territorio aparece como caucano. Hola, soy yo editando el video. Al parecer, la entrega de tierras hizo que se reavivara la disputa, ya que el Consejo Regional Indígena del Huila dijo que estos territorios que le están dando a los del Cauca son del Huila y que no se los pueden dar. Esto hizo que la entrega de tierras se frenara. Además, el gobernador del Huila organizó una reunión para el 13 de abril para definir una posición. El 13 de abril es 2 días después de lo que estoy diciendo esto, así que seguramente no la voy a cubrir. Ahora sí, sigamos. Podemos decir que aunque la zona está en disputa, es el Cauca quien hace verdadera presencia en la zona. ILLN. Qué triste, el sueño del patriota huilense Orlando Ibagón no se va a cumplir. Fuerza patriota. La siguiente disputa es la de Gibraltar. Sí, esa piedra que está en España. Mentira, que estamos en Colombia. Gibraltar es un pequeño corregimiento entre los municipios de Toledo y Cubará, entre el norte de Santander y Boyacá, y su importancia se debe a sus yacimientos de gas. Todo comienza en el siglo XIX, cuando Agustín Codazzi, en la labor de cartografiar el país, llega al Sararé, el nombre de esta región, y se da cuenta de la importancia que tiene, ya que es una zona perfecta para hacer una vía de comunicación y colonización desde los Santanderes hasta los llanos. Codazzi muere y otros cartógrafos como Manuel Ponce de León y Manuel María Paz siguen su trabajo, pero lo hacen mal y crean un mapa incorrecto de la zona, que no sigue la geografía real, por lo que se crea una tradición cartográfica incorrecta de esta zona. Y estos mapas incorrectos son los que después se usan para trazar la frontera entre norte de Santander y Boyacá, que beneficia al Boyacá. Entre los años 20 y los 40, con la creación del departamento de norte de Santander, el Estado le da varias concesiones para que ellos pueblen y colonicen ese territorio. Mientras tanto, Boyacá comienza una política de recuperación territorial, que se basa en los mapas antiguos del IGAC que tienen los errores geográficos, por lo que el gobierno le da al norte de Santander la colonia agrícola de Sararé, mientras que Boyacá crea el corregimiento y futuro municipio de Cubará, por lo que ambos empiezan a mandar autoridades a la zona, autoridades que funcionan al mismo tiempo pero para departamentos diferentes. Además, la zona empieza a tener una importancia mucho más grande, debido a que en 1937 se descubren yacimientos de gas, por lo que ambos departamentos empiezan a enviar mucha más gente y autoridades a la zona. La mayoría de la población de por sí era norte santanderiana e iban a Toledo a cosas como votar o hacer sus documentos legales. Incluso la población indígena de la zona, los UBA, decían que ese territorio hacía parte de norte de Santander. La tensión era altísima y en la época de la violencia mucho más. Incluso 2 policías boyacenses dieron muerte a 2 colonos norte santanderianos. ¿Quién lo diría? Una guerra norte santanderiano-boyacense. Pero lo más importante es el gas. Este gas actualmente se usa para suplir Bucaramanga, pero siempre llega la pregunta más importante: ¿y las regalías? ¿A quién se las van a dar? Por lo que entre el 99 y el 2000 el IGAC intentó arreglar esta disputa. Boyacá reclama el río Cubugón. La mayoría de los mapas de Colombia normales muestran esta frontera así, mientras que el norte de Santander reclama el río Bojabá. Prácticamente anexionar casi todo el municipio de Cubará, dejar a Boyacá sin frontera con Venezuela y hacer una frontera nueva entre el norte de Santander y Arauca. Pero como una solución menos extrema reclama el río Coaria, que solo le daría el corregimiento de Gibraltar y los yacimientos de gas.
¿Y cómo daba la disputa? Se reconoce que Norte de Santander ha hecho más, ha mandado más personal y ha hecho más inversiones, pero Boyacá tampoco se queda atrás. Incluso se metieron los alcaldes de tanto Cubará como Toledo para pelear la zona. Pero la batalla la está ganando Boyacá. En 2022, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dijo que el 99% de las regalías de los yacimientos de gas iban a ir para Boyacá. Además, la Comisión de Ordenamiento Territorial también dijo que Gibraltar pertenece a Cubará. Y bueno, ¿qué esperaban? De Cubará a Gibraltar se demora 5 minutos, pero de Gibraltar a Toledo se demora más de 4 horas. Y aunque no soy nadie en esta disputa, sí me parece que debería pertenecer al Norte de Santander, pues en sí el Sarare boyacense está bloqueado del resto de Boyacá por montañas y no hay rutas directas, mientras que para el resto del Sarare, como Toledo, Saravena o Arauquita, ya hay una ruta directa y son más afines culturalmente. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir esto? Aprovechando que estamos en época electoral, imaginen que en su puesto de votación dice mesas para departamento 1 y mesas para departamento 2. ¿Cómo es posible que en el mismo centro hayan dos departamentos? Pues esto es lo que pasa en San Juan de Lozada, un territorio disputado entre el Caquetá y el Meta, en los municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena. Desde la creación de los departamentos, la frontera se fijó como el río Ajajú y la división de aguas entre el río Guayabero y Caquetá, prácticamente la frontera que se encuentra en la mayoría de mapas de Colombia. Pero el IGAC, haciendo una revisión de las fronteras, se dio cuenta que esta no sigue la realidad geográfica y no tiene sentido, por lo que se creó una zona de 3.600 kilómetros de disputa, una zona del tamaño de 2 Quindíos. Por mientras, se comienza la colonización de la zona en los 80s y se funda el poblado más importante, San Juan de Lozada. Y además, en 2008 se descubre yacimientos de petróleo, por lo que también comienza la disputa de las jugosas regalías. ¿Y cómo es la vida allá? Viven más o menos entre 9.000 a 10.000 personas. Se vive principalmente de la ganadería. Además, siempre hay 2 de cada servicio, uno para los que se sientan del Caquetá y otros del Meta, como escuelas o juntas de acción comunal. Dato de color, incluso en actos como izadas de banderas se entonan ambos himnos. Una ventaja para el Caquetá es que es más fácil ir a San Vicente del Caguán que a la Macarena, y que allí se encuentra el único hospital de la zona, por lo que la mayoría de habitantes de San Juan de Lozada tiene que ir a San Vicente de Caguán para tener sus hijos, por lo que sus hijos se sienten caqueteños. Además, Caquetá manda personal como médicos, curas o doctores. De hecho, algo muy chistoso es que en un video que habla sobre la disputa hay un man defendiendo al Caquetá y abajo le responden: buenas, para pedirle un favor, por casualidad no tiene el número del cura de San Juan de Lozada. Si alguien lo tiene, porfa pásele el dato. Pero el Meta tampoco se queda atrás y manda la mayoría de plata para construir polideportivos, escenarios o incluso andenes. Viendo esto podemos pensar: wow, ambos departamentos quieren el territorio y le mandan plata para ganarse su favor, los habitantes viven bien, ¿no? Pues no tanto. A pesar de ambos recursos, no se sabe a qué departamento hacer procedimientos judiciales, y como es una zona de colonización, cosas como adueñamiento de tierras es mucho más complejo y caro. Además, es una zona olvidada ya que está bastante lejos de las capitales y hay guerrilla. Y en 2008, con la disputa de las regalías, sí llamaron al IGAC para que solucionara la disputa. Incluso fue tanto el interés que el Guaviare se metió para sacar territorio. Ahora, miren este mapa. La frontera de abajo es la frontera que se encuentra en la mayoría de los mapas y que defiende el Meta. La de arriba es la que defiende el Caquetá y la que busca, y la del medio es una frontera provisoria del IGAC. En 2019 el IGAC puso esta frontera provisoria y no se cambiará hasta que se encuentre una solución definitiva. Por lo que sí, en 2019 hubo un cambio al mapa de Colombia. Ahora, como el Meta defiende los mapas antiguos y estos son incorrectos, está en una posición desfavorable. Pero pasa algo: el Meta tiene mucho más fuerza política que el Caquetá, por lo que ha trabado los avances de Caquetá para adueñarse del territorio. Por lo que a día de hoy se usa la frontera provisional. Y en momentos de elecciones pasa lo que dije al principio: se ofrecen tanto tarjetones de la Cámara del Caquetá como la Cámara del Meta. Me pregunto cuál fue el departamento más votado en este año. Y como última disputa quería poner a Belén de Bajirá, que quizás es la disputa más famosa, pero como somos un canal bien grupo niche, no voy a poner esa, voy a poner la de Antioquia con Córdoba. Antes Córdoba hacía parte del Bolívar y se tenía esta frontera. Esta frontera sigue las montañas del Paramillo, que es una pequeña cadena montañosa en la zona. No había una población exacta ni la zona estaba bien cartografiada, por lo que me imagino que solo harán esta frontera siguiendo lo que creían que eran los picos más altos del nudo. Pero en algún momento entre finales del siglo XIX e inicios del XX se cambió esta frontera a esta otra. Dato de color: el cambio de frontera le dio a Antioquia el nacimiento de los 2 ríos más importantes de Córdoba, el San Jorge y el Sinú. Esta nueva frontera se llamó Las Tetas. Sí. ¿Por qué? Por estas 2 salientes que corresponden a la serranía de Carrizal y el Alto de Ayapel, 2 puntos claves para la delimitación. En 1951 ya se crea el departamento de Córdoba y en 1960 se reúnen autoridades de ambos departamentos para poder establecer la frontera actual, la línea recta. Dato de color: unas fuentes cordobesas dicen que ellos perdieron territorio, pero yo hice una comparación personal de las fronteras y al parecer fue un intercambio de territorios en donde Córdoba salió ganando. Después de esto no mucho pasó, hasta el 97. Aquí Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, expidió el decreto 2450, que desconocía la frontera anteriormente trazada y solicitaba una nueva.
Pero el gobernador de Córdoba se le paró a Uribe y le dijo: ve, ese decreto solo lo estás haciendo tú, mientras que la frontera es de ambos, y si no lo quitas le digo al gobierno. Y Uribe no tuvo nada más que reconocer la frontera, porque Uribe quería una nueva frontera, seguramente por los recursos. Cerca de la frontera está la mina de Cerro Matoso, la tercera mina de níquel más grande de todo el mundo, y seguramente lo hizo por las regalías. Dato de color, esa mina de níquel está controlada por una multinacional turca. Pero luego pasó algo más. Los mojones de la frontera comenzaron a degradarse e incluso a hundirse, por lo que se tenía que volver a amojonar la frontera. Entre paréntesis, amojonar es el proceso de poner mojones, que son piedras grandes e hitos para delimitar una frontera. Por favor, sé que la edad media de este canal es más de 13 años, no se rían. Tras esto, Córdoba dijo: bueno, toca volver a mojonar la frontera, pero Antioquia dijo: ve, espera, las situaciones de la frontera han cambiado, y ahora yo soy el que le estoy proveyendo servicios a poblaciones fronterizas que están en tu territorio, así que lo más justo es que cambiemos la frontera a la realidad actual. Y Antioquia se refiere a 3 puntos fronterizos. El primero es el barrio Minuto de Dios, justo en la costa. Es de Córdoba, pero los habitantes ya empezaron a votar a la Cámara de Antioquia. El siguiente es Campo Alegre, un poblado que queda justo en la frontera, y de hecho queda más cerca a Caucasia que a cualquier otro pueblo cordobés. Incluso en 2018 no se dejaron censar, ya que el censo iba a salir como si ellos fueran parte de Córdoba. Y la última es una nueva línea recta en el Paramillo, que hoy en día es un parque nacional natural. Pero esto también se debe a la otra vez mina de Cerro Matoso y a buscar regalías de esa zona. Y el IGAC ha dicho que la presencia antioqueña es reciente y solo en unas partes, por lo que no hay un seguimiento histórico de la presencia antioqueña, pero que Córdoba se tiene que poner las pilas. Es tu territorio, dale los servicios, atiéndelo. Por lo que no es una disputa en el sentido de que ambos departamentos reclaman presencia histórica, sino que un departamento argumenta una presencia real que quiere plasmar en los mapas. A pesar de que cada departamento es orgulloso de sí mismo y tiene reclamos territoriales sobre los otros, al final del día todos somos colombianos y pelearnos entre nosotros nunca es la solución. Ahora sí termina el video. Muchas gracias a todos por ver. Espero que no les haya incomodado mucho que me haya desaparecido tanto tiempo. Quería hacer muchos más videos y todo eso. Además les agradezco por el gran crecimiento que tuve. Terminé el año con 200 suscriptores y en marzo ya tengo más de 700. Les agradezco a todos, a los viejos por ayudarme siempre y a los nuevos les doy la bienvenida. Sin nada más que decir, dejen su like, comenten y suscríbanse. Y síganme para saber más, recolombianizando.